Cristina Kirchner, pero no nos han importado demasiado. Cuando el señor cameraman lo disponga y nos indique, ¿ya? Bueno, buenas tardes. La parte formal, hemos comenzado otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para los que no saben, nos reunimos este año una vez por mes, salvo este mes que nos estamos reuniendo 3. Esta es la segunda. Y discutimos temas vinculados a la traducción, ya sea desde una perspectiva crítica, técnica, a una perspectiva administrativa o histórica. Cuando digo administrativa me refiero a la relación entre los traductores y los editores, la poca plata que nos pagan, todo ese tipo de cuestiones. Normalmente toda la actividad que nosotros realizamos, más toda la que se realiza a diario y que no es pública o que no cuenta con público, va al blog del Club de Traductores, al que se llega poniendo en el Google Club de Traductores, y somos la primera opción en eso, como en muchas otras cosas más. Antes de pasar a la actividad de hoy, les comento que dos cosas. La primera, una que no tiene nada que ver con el club, pero que me parece que vale la pena que se enteren. El jueves comienza una nueva actividad acá en el Centro Cultural de España, que calculamos que va a ser muy divertida, muy interesante, que es un nuevo ciclo mensual que se llama ¿Cómo se ordena una biblioteca / discoteca? En donde una vez por mes vamos a invitar a una persona que tenga ya sea una discoteca muy grande, una biblioteca muy grande, y que nos plantee cuáles son sus criterios de orden, lo cual no es otra cosa que una excusa para hablar de libros y de discos en los términos más amables posibles. Empezamos este jueves a las 7 de la tarde, acá mismo, y nuestro primer invitado es Eduardo Estupía, uno de los mejores artistas plásticos argentinos de la actualidad. Y ya sabemos que en el mes de mayo el invitado va a ser Luis Chitarroni, aparte de escritor y crítico, el director editorial de La Bestia Equilátera. Luego, la tercera actividad del Centro Cultural del Club de Traductores va a tener lugar el lunes 29 a las 19:30 en la Feria del Libro. La Feria del Libro nos ha invitado para que tengamos también una actividad ahí, y vamos a hacer una cosa un tanto peculiar, junto con Leonora Diamant, que es la directora editorial de Eterna Cadencia, y junto con Andrés Ehrenhaus, que aparte de ser escritor es también traductor, fue el vicepresidente de la Asociación de Traductores de España. Andrés vive ahí desde el año 76, y en la actualidad es agente de traductores, y acá hago una salvedad, no es que tiene una agencia de traducción, él lo que hace es representar a los traductores para vender a las distintas editoriales un traductor a medida de las necesidades que la editorial pueda llegar a tener en función de un alto grado de especialización. Bueno, la idea va a ser hablar justamente sobre qué pueden hacer juntos editores, escritores, traductores y agentes cuando van todos para el mismo lado. Vale decir, cuando se trata de una relación simétrica y donde unos se ayudan con los otros. Es un poco un mundo de fantasía, pero de vez en cuando existe, aunque sea por un rato. Y llegamos entonces a la actividad del día de hoy. Este es el cuarto año consecutivo que, asociados con la Fundación TIPA, participamos de la Semana del Editor, recibiendo acá a editores y traductores de distintos países que vienen a darnos un poco la noticia de lo que pasa en cada uno de los distintos lugares con el tema de la traducción, con el tema de la edición de obras traducidas, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente la idea es que esta gente durante una semana tengan una especie de inmersión violenta en lo que es ríanse, pero después de una semana de Argentina van a ver qué tan violenta puede ser la inmersión en todo lo que es el mundo de la literatura argentina y todo lo que en última instancia queda por descubrir y publicar. Hago una pequeña apostilla, y esto está dirigido a nuestros invitados. Cuando les hablan de literatura argentina, ustedes pidan algo más que novelas. Las novelas son solamente una parte de la literatura argentina, no necesariamente la más interesante.
Hay también poesía, hay también ensayo, hay también dramaturgias. Así que tengan en cuenta este dato, ustedes van a visitar un montón de editoriales, estas editoriales les van a mostrar un montón de libros, pidan por los libros de poesía, de teatro y de ensayo, aparte de las novelas, que esas las van a recibir seguro. Hecha esta publicidad subrepticia, pasamos entonces a la jornada del día de hoy. Empezamos por la extrema izquierda. Tenemos a Robert Amoutiot, se pronuncia bien así. Tengo los datos que me pasó la Fundación TIPA, que paso a leer en cada uno de los casos. Es un ávido lector de literatura latinoamericana, ha sido uno de los descubridores de Bolaño para los lectores franceses, dirige una pequeña colección donde traduce del castellano al francés en la editorial L'Arbre Vengeur. Aparte de su gran experiencia y calidad como traductor, muchas veces ha cumplido el papel de scout recomendando libros a otras editoriales, no necesariamente traducidos por él. Sus traducciones pueden verse en los catálogos de Christian Bourgeois, donde tradujo a Bolaño, Gallimard, donde tradujo a Edmundo Pasoldán, Notabilia, donde tradujo a Antonio Ungar. En estos momentos se encuentra traduciendo una obra de Daniel Goebel. Laurie Saint-Martin, de Canadá, es traductora, ha traducido más de 60 títulos. Junto con su coequiper Paul Gagné ha traducido una gran cantidad de títulos del inglés al francés. La calidad de las traducciones fue reconocida por diversos premios, entre ellos el Quebec Writers Federation, ganado en 3 oportunidades, y el Premio Gobernador General, el más importante de Canadá. Sus traducciones están presentes en los catálogos de Christian Bourgeois, Actes Sud, Seuil, etc. Ahora traduce del español al francés y al inglés. Y tenemos a Diana Hernández, que es venezolana, pero está a cargo de la edición en una editorial española, Blackie Books. Me decía ella antes que más que una traductora, ella es una correctora de traducciones ajenas en su papel de editora. Vamos a perdonarla por ello. Blackie Books es un sello independiente barcelonés fundado en 2009. Publica libros de narrativa en traducción y también de autores españoles e hispanoamericanos, en especial autores poco conocidos, incluso inéditos o hace tiempo olvidados, así como títulos de no ficción, en especial memoirs, además de algunos libros divulgativos, libros infantiles de arte y cosas difíciles de clasificar. Ya vamos a hablar de las cosas difíciles de clasificar. Bueno, entonces la idea es que conversemos un rato con ellos. Yo voy a plantear unas primeras preguntas y después pasaré la posta a ustedes para que las preguntas las hagan ustedes. Yo lo que les pediría a cada uno, por lo menos en el caso de ustedes dos, es mucho más claro. Después te voy a cambiar la pregunta a vos. Si nos pudieran trazar un breve panorama de cuál es la situación de la traducción en sus respectivos países. ¿Eso yo? Sí. Bueno, en Francia, por lo menos lo que yo entendí, que me fijé en el año 2010, así que no es totalmente actualizado. De los, no sé, 63.000 títulos que se publicaron, 9.000 fueron traducciones, con lo que queda que Francia es probablemente el país donde se traduce más del planeta. Claro que más de la mitad de los 9.000 o 10.000 traducciones vienen del inglés. Solo el 3.6 vienen del español. El español viene en cuarta o quinta posición en las traducciones en Francia. Es claro el inglés, el japonés, por los mangas y bueno, los dibujos y todo eso. El alemán y el italiano. Yo me quedé bastante sorprendido leyendo eso porque yo pensaba que el español me parecía mucho más importante, la presencia de la literatura hispanohablante me parecía mucho más importante que el italiano, pero en realidad hay más traducciones del italiano. Bueno, la traducción, luego diremos tal vez algo sobre los traductores, que es tal vez otro asunto, pero los traductores relativamente, de manera muy breve, los traductores franceses están bastante mejor tratados en Francia que en toda Europa y probablemente más gran parte del planeta, ¿no? Por ejemplo, España, para decir algo, ¿no? Bien.
Bueno, hay que decir dos cosas para empezar, pienso, sobre la situación de la traducción en Canadá. La primera tiene que ver con la situación en Francia, porque muchas de las traducciones que se leen en Quebec, en francés, son libros que han sido traducidos en Francia. ¿Ah? Los únicos que se traducen en Canadá son libros, o casi todo lo que se traduce en Canadá, bueno, tiene que ver con autores canadienses. ¿No? O sea, porque tenemos un programa en Canadá por ser un país oficialmente bilingüe, que no siempre lo es en la realidad, o sí lo es en algunos lugares muy particulares como Montreal, bueno, donde yo vivo, pero tenemos, por eso, por ser un país bilingüe, tenemos un programa de subsidios del gobierno canadiense para traducir del inglés al francés y del francés al inglés, pero solo tratándose de autores y de traductores y de editoriales canadienses o quebequenses, ¿no? O sea que cuando se lee en Canadá a un autor norteamericano o alemán o británico, etcétera, casi siempre el libro ha sido traducido en Francia. O sea que hay problemas a veces, o sea, hay idiomas un poco, hay diferencias muy grandes como entre España y aquí, supongo, tenemos ese tema también del vocabulario que no siempre conviene, pero esta es más o menos la realidad básica, digamos. Una pregunta que te hago, y bueno, aprovecho que está Robert para hacerla junta. Nosotros tenemos el siguiente problema, o teníamos, porque esto está empezando a cambiar gracias a la crisis española. Qué bueno que haya una crisis en España. Desde el punto de vista editorial, sí. Una cosa que ocurre con la mayor parte de los países de América Latina es que no tienen acceso muchas veces a la compra de originales justamente porque hay una malversación que plantea la compra a toda la lengua, o sea, para todo el castellano. Es una historia bastante estúpida, los agentes realmente hacen muy mal su trabajo, en lugar de parcelarlo y ofrecerle al autor la posibilidad de vender más veces, incluso editoriales que no exportan a Latinoamérica compran para la lengua. Y en el caso del francés, respecto de, por ejemplo, Canadá, las editoriales francesas compran para la lengua francesa y por eso los canadienses de Quebec no acceden a los derechos de las editoriales francesas. ¿Es eso? A veces es eso, hay de todo. Hay coediciones desde el principio, o sea, una editorial quebequense, porque nosotros traducimos al francés, ¿no? Así eso es lo que más conozco. A veces hay, bueno, hay esta coedición desde el principio, o sea que el gobierno canadiense va a pagar la traducción, los traductores van a ser quebequenses y la traducción luego a veces se cambia un poquito por lo de, digamos, pochera, falda, cosas así, ¿no? Vocabulario léxico básico, ¿no? Y luego se vende en Francia. Eso pasa a veces, pero no siempre pasa. Hay de todo. Pero lo que es cierto es que por ser mucho más importante, el mercado francés es el que domina. Sí, claro que sí. ¿Y ustedes en Canadá exportan traducciones a los países de lengua francesa o eso está mediatizado por Francia? Siempre mediatizado por Francia, sí. Sí. Lo único que hacemos es a veces exportar algunas traducciones con la fórmula de la coedición, pero más allá de esto no se puede hacer. Nos dominan los franceses, claramente, eso sí. Una última cosa que a mí me llamó la atención. Perdón. No, a mí me tocó, me enviaron textos de Quebec, traducidos en Quebec por traductores quebequenses, y lo que me están pidiendo es que lo leyera y que suprimiera todo lo que no, por un lector francés parecía raro, ¿no? Que recordara que los traductores no eran franceses. Bueno, a nosotros nos pasa eso cuando vendemos traducciones a España, muy seguido. ¿Vos pasas? Sí, eso no lo hago. Cuando decía lo de revisar no me refería a eso. Pero ahora, respondiendo a tu pregunta sobre el régimen de los derechos francés, supongo que igual quizás sabes o quizás lo saben aquí, en el mundo anglosajón sí se acostumbra mucho más dividir por territorio.
Entonces una editorial australiana se queda solo con los derechos para Australia y una americana para América, e incluso tienen traducciones distintas. Lo que pasa es que también sabrás que ellos traducen poco. Lo que yo estoy de acuerdo contigo en que una editorial que no va a distribuir en otros territorios no tendría por qué tener los derechos. Para nosotros está bien sí podernos quedar con los derechos mundiales en español, porque sí estamos distribuyendo fuera, aunque los libros de nuestra editorial en particular he visto que no están mucho en las librerías acá porque estamos empezando, pero es que la editorial es nueva. Pero se plantea un problema a la hora de distribuir libros digitales, que es que si tú quieres acceder a todas las plataformas de distribución online sin tener que pasar por lo de los países, por ejemplo, vender desde tu página web tus propios libros, tienes el problema de que si no tienes los derechos mundiales en español o castellano, como lo quieras llamar, no los puedes vender allí. Digo, para el libro digital. Y en ese sentido, lo de la distribución física por territorio se vuelve problemática. Es verdad que los libros digitales por ahora no venden. Nosotros estamos por empezar porque no ha funcionado en España. Pero en el momento en que funcione, no sé lo que vamos a hacer. Tengo preguntas para eso, pero voy a hacer dos preguntas vinculadas justamente a cuestiones bien claras. En relación a un salario mínimo, ¿cuánto ganan los traductores en Francia? ¿Cuánto ganan los traductores en Canadá? ¿Y cuánto le pagan a los traductores en España? Hemos hablado de eso estas 2 noches bastante. En relación, bueno, vamos a decir, según la obra que se traduzca, yo diría que si un traductor francés traduce como 150 páginas al mes, estamos ya hablando de un salario de 2.000 euros, que es lo que gana digamos, un maestro cuando empieza la carrera. Correcto. Sí, por tener este programa de subsidios, el traductor canadiense que se encarga solamente de traducción literaria puede ganarse la vida bastante bien si trabaja seguido. O sea, si siempre tiene algún contrato en mano, ¿no? Si no, es más difícil. Pero lo que pasa es bastante interesante en Canadá, es que no hay hay competencia para tener los libros, pero no hay ninguna competencia de precios, porque hay este subsidio del gobierno que es de, bueno, les digo todo, que es de 18 centavos canadienses por palabra, o sea, lo mismo en dólares norteamericanos más o menos. Así que es bastante, es mucho más, creo, es más que lo que ustedes ganan en Francia. Y me dijeron en muchos países que me han dicho muchos traductores que es como casi un sueño hermoso lo que tenemos nosotros. Así que nosotros nos quejamos porque quejarse es natural, ¿no? Es humano, pero no, bueno, ganamos la mitad de lo que va a ganar un traductor comercial. Eso sí, pero igual se puede ganar la vida relativamente bien y no hay esta competencia que alguien va a decir, vos lo vas a hacer por 18 y yo 17, y va a tener el contrato por eso. Eso no pasa, o casi nunca pasa, y me han dicho que pasa mucho en varios países, eso de cortar los precios, ¿no? En España la moda en los últimos años fue la subasta. Sí, eso en Canadá no existe, o casi. Bueno, a ver, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, mi punto de vista es, nosotros pagamos anticipos muy bajos, pero yo intento pagar bien las traducciones. Eso quiere decir que pagamos más de lo que se paga normalmente en el mercado. Los traductores en España son 1.000 euristas. O sea, ganan por ahí la mitad de lo que gana un editor de rango bajo, y eso sin los beneficios de un contrato fijo. Son freelance, tienen que desgravarse. Ahora mismo el régimen autónomo en España te obliga a dejarle casi 1/3 de lo que ganas al Estado. Es perverso, esto no atañe solo a los traductores, esto le pasa a todas las personas que trabajan de manera independiente, pero las tarifas con la crisis han bajado, todos sabemos que es una manera que los editores tienen, por Dios, esto sale luego en internet. Bueno, se ha aprovechado la crisis, supongo que con razón en algunos casos, para bajar las tarifas de los traductores, y creo que en promedio está en 9 o 10 euros por página del inglés o el francés, que son las lenguas más comunes. Y eso evidentemente se nota en la calidad de las traducciones. Una estrella, un premio nacional de traducción que traduzca alguna de estas lenguas puede llegar a cobrar 14, 15, en algunas editoriales como Anagrama tengo entendido que se paga 17, nunca se lo he preguntado a Herralde.
He querido, mira, pero no sé, yo pago por ahí entre 12 y 15 dependiendo del traductor, porque también, aunque hayamos dicho lo de la revisión antes, a mí no me gusta revisar traducciones, preferiría no tener que tocar nada. Y bueno, en ese sentido es bueno que sea venezolana porque yo no voy por allí normalizando. Tampoco las cosas que vienen de fuera, tampoco los originales que vienen escritos de América Latina a España, por ejemplo, que ahora estamos con uno y va a estar lleno de localismos. Volviendo a las traducciones, ganan muy mal. Yo creo que deberíamos algún día invertir los roles y que los editores se pusieran a traducir, que no lo van a poder hacer. No van a saber ni siquiera el régimen preposicional, correcto. Y bueno, ya estaría bien también que los traductores pudieran mandar algún día para estar más contentos. Yo creo que están muy mal pagados y muy mal reconocidos, ¿sí? Y no es, no sé si suena un poco populista decirlo aquí, pero de verdad lo creo. No es populista, es simplemente justo. Bueno, vos pusiste el dedo en la llaga, Diana, entonces tengo una pregunta para los tres que está vinculado también con una cuestión que hace al futuro inmediato. Cuando uno hace un trabajo de traducción se paga un adelanto y al cabo de un cierto tiempo se concede la explotación de ese texto por un número determinado de años mediante un contrato. ¿Cómo se está legislando en sus respectivos países todo lo que tenga que ver con los derechos de traducción para las plataformas digitales? ¿No? ¿Lo sabes? Yo sé en el caso de España que creo que es más o menos la internacional de la ley que no está muy clara. Los contratos se están haciendo por 1 año o por 2 para la explotación digital de la traducción y por... Vale, los traductores quisieran, me parece que se hicieran por 5 años. En el caso del papel, todas las traducciones que yo he contratado desde que existe Black eBooks, las he contratado por el mismo tiempo que he contratado los derechos de explotación del libro, eso quiere decir 7 años. A todas les he puesto un royalty de entre 1 y 1,5. Se hace la cuenta, se hace la liquidación, normalmente es negativa porque normalmente el anticipo es bastante superior. ¿Sí? Pues eso, lo bueno es que esta asociación de escritores y traductores en la que trabajaba Andy Ehrenhaus lo tienen controlado, tienen modelos de contrato. El problema es que hasta hace un par de años, que fue la última vez que me puse al día, todavía no había legislación. O sea, había una comisión de expertos de varias editoriales y abogados trabajando en conjunto con el Estado y con las asociaciones para crear un modelo de contrato. Pero sí, básicamente la explotación se tiende a firmar por el mismo tiempo que se firman los derechos del libro, que si uno no se despista son 7 años, porque hay agentes que quieren que sean 5. Antes se hacían por mucho más tiempo, ahora ya no. Eso, si uno ejerce un poco el poder sobre el traductor, consigue que el traductor firme por lo mismo, y en el caso digital tienes que renovar. Pero también tuvimos una mala experiencia con un traductor que no quiso firmar nunca la cláusula digital y luego quería cobrar un anticipo extra. La propia asociación de traductores nos dijo, no entendemos por qué no lo apoyamos. Y también, vamos, esto es un caso extraordinario, pero nos acaba de pasar que una traducción que contratamos hace mucho tiempo, como hacemos todo legalmente, tenemos 2 años para publicarla, se cumple con la ley así como se cumple cuando contratas un libro. La contratamos hace 2 años, el libro no ha salido porque por asuntos de programación pues, no nos ha parecido bien sacarlo. Él ya no quiere que tengamos la traducción, cobró bien, cobró a los 20 días de haberla entregado, no se le ha tocado ni una tilde, pero bueno, ya han pasado 2 años, él no la quiere, no quiere que la publiquemos, vamos a tener que contratar otra. Con lo cual, la ley sí que protege a los traductores si ambas partes se portan bien, y yo no puedo hacer nada al respecto. Ya les conté el buen lado de nuestro programa de subsidios. El mal lado es que nos exigen una cesión total de derechos. O sea, que sea publicación digital. Pase lo que pase, luego con nuestra traducción no cobramos más nada. Es como un paquete, ¿no? Es un precio fijo y luego no hay más nada. Así que, aunque fuera una ley perfecta, no estaríamos protegidos por eso, porque ya tenemos que ceder todos los derechos.
Pero cobras royalties. Perdón, se me olvidó esta parte. Así como en teoría en el papel es un 1 o 1,5%, la multiplicación en España que estamos aplicando es el 2,5%. O sea, lo que tengan de royalty en papel se multiplica por 2,5 para sacar royalty por ejemplar vendido en digital para pagarles. Lo lógico sería que también fuera en ese caso. Sí, claro, pero no lo tenemos ni derechos de autor ni nada más. El subsidio y ya está. Sí. Cesión total, les digo. Sí. Todo. Entonces tampoco sale tan a cuenta. A ver, sí, lo hay que tener en Bueno, cuenta, pero- claro. Pero hay muchos libros que no se venden tanto tampoco, pero no, sí, es claro. difícil Si hay un cobrar bestseller, royalties. si traduces un bestseller, no cobras nada. Una pregunta que va primero a Robert y después la pasamos. Ustedes tienen una ventaja gigantesca sobre prácticamente casi todo el mundo de la traducción europea, que es el Centro Nacional del Libro, que es una institución que cuenta con un presupuesto de 800 millones de euros anuales, única y exclusivamente para la difusión de los libros y para el funcionamiento de las librerías, bibliotecas, etcétera, etcétera. Dentro de este esquema, tengo entendido que el Centro Nacional del Libro subvenciona también determinados géneros para que sigan existiendo. Según me explicaron, la poesía, la filosofía y el teatro están íntegramente subvencionados por el Centro Nacional del Libro, razón por la cual existen en muchas editoriales que si no, no podrían publicarlas directamente por la escasa rentabilidad que tienen, el enorme prestigio y la baja rentabilidad. Estos programas del Centro Nacional del Libro, ¿en qué tanto los usan los traductores? ¿Qué tanto se acercan los traductores o los conocen como para poder sacarles el provecho que corresponde? De hecho, quien tiene que conocerlos son los editores. Por ejemplo, yo no lo conocía al principio, hace unos 10, 15 años cuando empecé. Yo no conocía en absoluto, sabía que existía, pero una institución importante, pero no sabía. Quien me puso en relación con el Centro Nacional del Libro fue Christian Bourgois. Y entonces, desde ese entonces, yo, claro que trabajo con el CNL y no todos los libros, pero unos cuantos los propongo al CNL. Lo que estamos comentando, creo que ayer o esta mañana, no sé, con Loy, de 100 propuestas que damos, el CNL da 50. O sea, no cubre todo. Y lo que rechaza, yo se lo comenté, hay cosas que, por ejemplo, supone el CNL que no merece el apoyo porque es muy comercial, que no sirve, o al contrario, es tan malo que tampoco no van a hacer nada. Y lo que yo noté es que de vez en cuando salen cosas y eso... Y es bueno, lo malo, no sé si es malo, pero por ejemplo, yo hice traducciones 60, 50 páginas, y se lo envié y el CNL rechazó, y no supe nunca por qué. O sea, no se entiende muy bien, no es una institución completamente transparente, ¿no? A mí me tocó, luego es algo irónico, el CNL me envió traducciones, por ejemplo, de obras del español al francés y al revés también, del francés al español. Y me preguntaron a mí, después de haberme rechazado traducciones, si eran correctas, ¿no? Una cosa interesante del programa del CNL es que también los extranjeros, los no franceses, pueden pedir el apoyo y recibirlo, porque con mi marido trabajo con él como traductora y pedimos 3 veces el apoyo y lo obtuvimos 2 veces. Así que no necesariamente el traductor tiene que ser francés, mientras que nuestro programa sí está totalmente reservado para canadienses. Ahora, la otra pregunta que tiene que ver con eso mismo. Ustedes en Canadá entiendo que también tienen un programa de ayuda a la traducción de autores canadienses en el exterior. Únicamente para autores canadienses. Sí. Correcto. Sí, exactamente. Mientras que en Francia es un programa mucho más amplio, hay muchas más posibilidades. Va en los dos sentidos en Francia. Sí. Va en los dos en sentidos. Canadá también, pero solo con autores y traductores canadienses. Ajá.
Así que el traductor francés, como Robert, no puede pedir el apoyo del gobierno canadiense. En el marco del mismo programa, digamos. Correcto. ¿Y qué pasa con los traductores? Por ejemplo, doy un ejemplo de algo que a mí me llamó mucho la atención. En México vi que hay al menos 2 colecciones muy importantes de poesía mexicana bilingüe que se publica en Quebec. Sí. Y básicamente vi que había también muchos libros de autores canadienses, de poetas canadienses, de lengua francesa fundamentalmente, publicados en México. Sí. Cuando pregunté me dijeron que en los 2 sentidos eran libros que habían sido subvencionados, pero ahí había una subvención para los mexicanos también. Sí, pero supongo que era en el marco de otro programa. Correcto. Porque nuestro programa principal está reservado a traducciones del español, entre inglés y francés. Sea el que sea el sentido, el español queda afuera, el alemán queda afuera, todas las otras lenguas quedan afuera. Así que fue otra cosa, supongo. Está bien. El Ministerio de la Cultura, algo así, supongo. Bueno, antes de pasar a de pasar la posta para que empiecen ustedes con sus propias preguntas o con sus conformidades, tenemos una pequeña sorpresa básicamente para nuestros amigos extranjeros, y esa pequeña sorpresa se llama Diego Lorenzo, que es ese señor que está ahí al fondo y que es el que lleva adelante el programa Sur de la Cancillería Argentina. Entonces, yo lo invité para que viniera y que aprovechara que ustedes iban a estar presentes para que contara cuál es el programa de subvención de obras argentinas que hay acá. Si es posible, Javier, ¿está? Oh, no. A ver, Javier. Claro. Espera que ahora te van a dar un micrófono. Si es posible pasarle un micrófono al señor. Bueno, me pongo acá, así nos vemos todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Primero, el programa Sur de subsidio a las traducciones, ¿se escucha esto? Más o menos, ¿no? Es un programa que fue generado por la Argentina en el marco de la invitación que nos hace la Feria del Libro de Frankfurt en el año 2010 a ser país invitado de honor. La feria sugiere a todos los países invitados de honor que se genere un programa de traducción, especialmente para que el mercado alemán se interese en esa literatura, pueda obtener algún tipo de beneficio en esa traducción, y suele suceder, y sucedió, que el mercado alemán después se retira, y entonces ya es responsabilidad de cada programa. Yo sospecho que esto no está funcionando. ¿Está funcionando? Bueno. Entonces cada programa después pervive y subsiste de acuerdo a la lógica que haya podido generar. Digo esto porque, por suerte, el programa Sur fue generado entonces en 2009 y seguimos todavía funcionando. Tuvimos una repercusión insospechada. En principio, la Argentina había propuesto un presupuesto para 20 obras emblemáticas de la literatura argentina de 2009 hacia 2010, para llegar al menos con 20 obras traducidas que no habían sido traducidas antes, y rápidamente ese monto destinado fue totalmente superado por la demanda y se llegó a Frankfurt, es decir, en el curso de 1 año y medio, con 290 obras traducidas. Con un presupuesto que la verdad es escaso. Yo estaba haciendo un poco números hasta donde me da, que no es tanto lo que cobran por las traducciones. Este programa ofrece hasta $3.200 por traducción como máximo, y el funcionamiento tiene la lógica, digamos, de un programa de este tipo, que es: las editoriales extranjeras solicitan subsidios a la Cancillería Argentina, que es el ámbito donde funciona el programa Sur, presentan una documentación que es bastante simple en comparación con otros programas internacionales que existen. Por ejemplo, el programa del Centro Nacional del Libro. Yo creo que la editorial que vos mencionaste ha participado en el programa. Tenemos también editoriales de Canadá. Y la vocación es un poco ser amplios e incluyentes. Y lo digo en este sentido, ¿no? Porque nosotros hasta el momento tenemos 549 obras traducidas
Todo esto es información pública que está en una página. Yo después les voy a dar folletería para que ustedes puedan visitar un poco qué se hace y que se conozca, porque lamentablemente siempre se hace más de lo que se conoce en términos de políticas y de apoyos públicos. Y tenemos una lógica inclusiva que es, y lo van a ver, que de estas 549 obras hay de todo. La verdad es que hay de todo. Incluso obras que no necesitarían el apoyo público, ¿sí? Porque son grandes editoriales que tranquilamente pueden hacer una traducción por fuera, digamos, del apoyo. Sin embargo, la lógica del programa es totalmente inclusiva porque estamos en una etapa de consolidación, tenemos apenas 3 años y medio funcionando, con un número bastante aceptable de obras por año, son casi 130 obras por año, y tenemos un presupuesto de hasta 150. Es decir, que podemos ofrecer un monto de $3.200 por obra a 150 obras. Nuestro presupuesto entonces es de $480.000 anuales. Si los comparamos con lo que se suele hacer, es nada, son casi monedas, y sin embargo hemos logrado una repercusión y por suerte una consolidación en el tiempo. Y decía esto, ¿no? ¿Por qué somos inclusivos? Porque a la hora de rechazar, y yo describo la lógica del Estado y no la estoy defendiendo, la describo solamente, el problema es cuando rechazás. Porque pasa esto, ¿no? Queda como poco claro. ¿Por qué a 2 me dijiste que sí y la tercera, que era la mejor, me dijiste que no? Nosotros como Programa Sur lo que hemos hecho es una lógica contraria. Es, si hay presupuesto lo damos y si no hay presupuesto, pedimos más presupuesto. Y esto para un país como la Argentina es bastante más que una frase, digamos. Que se destine presupuesto a la traducción, yo lo he hablado tanto con Jorge como con editores, la verdad es que es una primavera totalmente insospechada, digamos. Gente como Divinsky, con mucha trayectoria, me ha dicho, mirá, hace 50 años que los editores pedimos un programa así. Ahora, que esté funcionando, la verdad, no lo podemos creer. Porque a veces buscamos que los propios editores sean portavoces de esto en ferias internacionales. Y muchos editores no saben lo que es. Realmente, y a veces sorprende porque nosotros, por supuesto, como Cancillería, hacemos promoción en el exterior. Entonces, queremos creer que tanto en Canadá como en Francia, nuestras representaciones y nuestras embajadas hacen difusión respecto a esto. Pero nos falta la pata argentina. Por eso es que yo le agradezco a Jorge la posibilidad de auditorio grande, chico, mediano o lo que sea, estar nosotros tratando de difundir un poco lo que se hace porque es importante, ¿sí? Y a los editores invitados por la Fundación TIPA, ahí está Américo Castilla, que también te agradezco que nos hayas dejado participar. Si tienen alguna consulta o alguna duda, va a haber folletería en la Feria del Libro de esto, en sus jornadas de negocios, las que tienen programadas, y estamos a disposición, obviamente, si necesitan enviarnos un mail o contactarnos telefónicamente para lo que necesiten. ¿Sí? Bueno, gracias, Jorge. Bueno, un aviso suplementario a lo que dijo Diego es que el día jueves a las 15 horas, dentro de las jornadas técnicas que están teniendo lugar en la Feria del Libro, va a haber una mesa redonda justamente sobre el papel que le corresponde al Estado como proveedor, subvencionando la traducción de obras y la publicación de obras. Va a estar el director del Instituto holandés. Esto va a ocurrir en el Café Ámsterdam, dentro del panel, de los paneles que tienen que ver justamente con Ámsterdam, ciudad invitada en la Feria del Libro. Va a estar el director del Instituto de Literatura de Holanda, va a haber un representante de la Embajada de Francia por el programa Victoria Ocampo, y va a estar Magdalena Fayase, que es la creadora del programa Sur y la encargada de Cultura de Cancillería Argentina. Así que si pasan por ahí, están invitados. Volvemos entonces a la mesa y volvemos a todo esto, pasado el número vivo, y entonces es momento de las preguntas. Entonces tienen aproximadamente unos 15 segundos para hacer la primera, si no yo designo voluntario. Son 15 segundos, esperen.
Perdón, lo dije casi retóricamente, pero ya que estoy lo pregunto. Quería preguntarles si tanto en Francia como en Canadá conocen un poco el programa, lo han usado y cómo ha resultado. No necesitan ser políticamente correctos conmigo, la verdad que prefiero saber a creer que sé. Bueno, en mi caso, hace poco tiempo que estoy trabajando con literatura argentina, pero estaba al tanto que existía el programa y todo porque la Asociación de los Traductores Literarios de Canadá ha mandado a todos estos datos, ¿no? Así que lo sabemos, sí. Yo no lo he utilizado todavía porque, bueno, no he tenido oportunidad, pero cuento hacerlo y muy pronto. Yo en mi caso me lo presentó Damián Tabarovsky en enero de este año y no tuve la oportunidad de recurrir, pero miré en internet, cargué y como estoy traduciendo un escritor argentino, le dije a mi editor que no le gusta mucho todo esto, la papelería, que le dije que era muy sencillo, que yo iba a hacerlo y que vamos a ver si salía. Paloma, ¿tú lo conocías? Sí. La editora holandesa de César Aira, entre otros. ¿Qué dices? La editora holandesa de tantas cosas argentinas. Sí, soy de Meulenhof y esta semana publicamos, por ejemplo, Los fantasmas de César Aira y sé que tenemos una persona en la editorial, Elinor, que está encargada de todos los subsidios y que conoce el programa. No sé si en este caso se ha usado, pero sé que está al tanto. Mientras se deciden por ahí, te hago una pregunta a vos que tiene que ver justamente con tu condición de venezolana al frente de una editorial española, o al costado de una editorial española. En lo que hace a traducciones y demás, por ejemplo, vos decías que en principio tenían una actitud más ecuménica y demás. La tuya es una editorial bastante singular dentro de lo que suelen ser las editoriales españolas, entonces. Sí, pero eso también es un poco demagógico porque es cierto que hasta ahora hemos publicado sobre todo traducciones hechas por traductores españoles. Eso tiene una explicación, que es que cuando empezamos a publicar empezamos a distribuir solamente en España. Y en cambio la verdad es que a veces las traducciones españolas cuando los localismos no están muy justificados y parecen una manera fácil o son demasiado españoles, yo intento pues, pedirles que por favor no, porque ahora sí esto va para afuera. Es cierto que no se ha dado el caso todavía en el que publiquemos una traducción hecha en América Latina en España, pero yo creo que eso podría ocurrir. Lo que sí está ocurriendo ahora es que tenemos 2 libros latinoamericanos escritos originalmente por un chileno y un colombiano que no se les va a normalizar nada. O sea, ya está. No es el caso de una traducción, pero no vamos a acomodarlo al uso peninsular. Solo en el caso en el que algo se preste a equívocos, pero de una manera flagrante. Y una cosa que quería decir de lo de las ayudas, a mí no me parece nada mal que la ayuda no llegue al tope de lo que debería cobrar un traductor, porque sencillamente tampoco tiene que pagarle el anticipo completo. Ya con que alguien me diga a mí que me da la mitad de lo que me va a costar una traducción, yo me animo a contratar un libro. Estás quebrando las reglas, sin micrófono no se puede hablar. Con lo cual, y una cosa, Lori, hablando de lo de, estoy un poco escandalizada y creo que tiene que ver con cómo la gente utiliza la ley y la cumple o no la cumple. Yo solo una vez he pedido una subvención y fue al Instituto Israelí, pagaron una parte del anticipo, el resto lo pagamos nosotros e igualmente esa persona tiene un contrato y va a cobrar royalties. O sea, no funciona como un tanto alzado por el que luego no va a percibir nada. Y yo creo que eso depende de la buena voluntad del editor, al menos en el caso de España. También sé de editores que pagan un anticipo y luego si le ceden esa traducción a otro canal como Club o lo que sea, y son editores que conocemos y que publican un catálogo estupendo, pues esa parte del anticipo de la sesión la cuentan como si fueran royalties. Y entonces no la dan al traductor porque como el traductor ya ha cobrado un anticipo y todavía no le toca royalty y cosas así.
Que eso depende de la buena voluntad de los editores y lo que hagan con los contratos. La ley permite muchas cosas. A veces en Canadá pasa algo un poco raro porque tenemos un mercado pequeño. A veces los autores se van a quejar diciendo que el traductor ganó más que el autor al traducir el libro. Sí, eso pasa. Sobre todo pasa cuando el libro es muy largo, o sea, muchas palabras para el traductor, ¿no? Y se vende poco. Eso pasa a veces, pero el que tiene claro la visibilidad, los derechos, la legitimidad, es el autor. Y nosotros decimos, bueno, si les gusta, bueno, el destino del traductor, digamos, la condición del traductor, que sean traductores, que traduzcan y verán. Pero bueno, no lo hacen. Bueno, yo te podría dar casos peores. ¿Sí? Sí, por ejemplo, un caso que fue bastante frecuente y que afectó a muchos argentinos que tradujeron para una editorial española que se llama Turner, en donde la tarifa era tan baja que el corrector de estilo que españolizaba el castellano de la traducción argentina terminaba cobrando más que el traductor. Y por supuesto todos los errores que el corrector de estilo incluía dentro de todo eso, no iban a nombre del corrector de estilo, iban a nombre del traductor. Justo. Sí. Aprovechen ahora, mientras los tienen. Sí. A la hora, desde el punto de vista del traductor, cuando el traductor se presenta ante una editorial, no sé si ustedes sabrán, pero ¿cuánto peso puede llegar a tener que en su currículum aparezca un título? ¿Qué peso tiene el título universitario a la hora de escoger un traductor? Por ejemplo, en Francia, Master, ¿ça du poids o pas? Para mí nada, en absoluto, no sirve de nada. Yo tengo dirijo una colección pequeña y me envían textos y traductores me envían los currículums y a mí no tengo ningún interés en saber que tienen máster o no. Si me envían, bueno, primero que sí, ¿en qué criterio? Yo lo que estoy mirando es qué clase de textos me están proponiendo, si tienen una relación con lo que estoy haciendo yo. Por ejemplo, si me envían cosas que no tienen ninguna relación, obviamente, que tengan un máster o que tengan lo que sea, no me interesa. Y después miro el texto, si realmente me interesa, miro el texto y ahí podemos hablar, pero no tienen relación. No tiene relación con el hecho que tenga un máster o no. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes de máster que están traduciendo ahí, especialmente una argentina. Yo, de momento que tengan máster o no, lo que veo es la traducción, y la traducción no me parece buena y estamos trabajando juntos, pero es casualidad que sean estudiantes mías, pero no voy a contratarlas porque tienen un máster, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, yo llegué a la traducción sin tener ninguna forma de diplomas, ni de máster, ni de nada, ¿no? Además, yo soy un profesor de literatura francesa, digo que no puedo incluso poner ahí delante, yo tengo un diploma de español y tal, o lo que sé. Yo lo que hice es enviar un capítulo, 2 capítulos, y dije, este libro es interesante, lo expliqué, miren la traducción en francés, porque no leía en español, y así funcionó. No digo que sea fácil, pero así pasó para mí, y creo que la mayoría de los editores franceses funcionan así. Incluso yo, por ejemplo, he traducido unas cuantas obras que, bueno, por fortuna funcionaron y son conocidas, pero no porque yo he traducido estas obras. Cuando yo presento una obra a un editor distinto, no pasa nada, no dicen, no, Robert Amutio, pues sí, vamos adelante. No es cierto, no funciona así, por lo menos. Diana, te pregunto a vos, dado que en España, retomo la pregunta que hicieron los chicos,
Dado que en España existen tantas escuelas de traducción y ahí está la currícula de traducción en las universidades, ¿vos tenés en cuenta en algún momento el título universitario de algún traductor? No, solo las traducciones que les he leído. Solamente las traducciones que les he leído, y también he descubierto trabajando que hay traductores ilustres que entregan un trabajo que habría que devolver y que, volviendo al tema de los correctores, si no fuera por los correctores de estilo que tienen y ortotopográficos y sus editores, no tendrían ese nombre, por lo menos durante los últimos 10 años. Igual se lo ganaron en algún otro momento, pero me ha tocado recibir unas cosas, y no de los peor pagados precisamente, sino al contrario, de las figuras célebres que cobran bien. Y tú dices, bueno, no sé, cinismo, están cansados, podrían dedicarse a otra cosa, no sé. No, tengo en cuenta lo que han hecho y ya, y lo que hacen. Retomo nuevamente la pregunta de los chicos, porque es probablemente la pregunta que más les interesa, sobre todo a los traductores jóvenes. ¿Cómo entran en el mercado de la traducción literaria? Porque generalmente siempre se considera a los traductores en función de lo que ya tradujeron, pero cuando no tradujiste nada, ¿cómo ocurre en sus países? En Canadá, antes, con el mismo programa, cambiaron un poco los criterios de selección o de subsidios, ¿no? Antes había que presentar una muestra de la traducción con el original y había un jurado y decidía si sí o no la traducción era buena. Y era una manera que permitía a los nuevos entrar en el mercado. Mientras que ahora, bueno, es más fácil, pero al mismo tiempo no, porque no muestras nada, tienes que convencer a un editor que tu trabajo es bueno. Y cuesta mucho empezar, la verdad, porque como todo el mundo gana lo mismo, los editores no se interesan mucho en los jóvenes, porque van a pagarles lo mismo que a alguno que tenga traducido 100 libros. O sea que cuesta a los nuevos sí entrar. Y siempre es la misma pregunta que se nos hace, es esta, ¿cómo hago? Y hay que ir vendiéndose, intentando venderse a un editor. No hay más remedio. A llegar con un libro, decir, este libro es bueno, ustedes lo tendrían que traducir porque tal cosa, y aquí mi muestra. Y en algún momento me escribió por mail, así, una joven diciéndome, estoy dispuesta a traducir todo un libro por nada, gratuitamente, para entrar en el mercado. Y yo le dije, bueno, digamos que te pase esto y vas a tener traducido 2, 3 libros y luego el traductor siguiente va a decir, yo lo hago por nada, ¿cómo te va a parecer? ¿No? Y dice, no lo había pensado así, pero hay que pensarlo así, ¿no? Porque si no, no puede haber una profesión de traductor si se entra así, sin cobrar nada, ni un peso, nada. No puede ser, ¿no? Pero hay gente que está dispuesta a hacerlo, ¿no? Yo entré en la traducción por casualidad, ¿no? Como yo no buscaba ser traductor, de repente me encontré con la traducción, pero yo no hice nada de, bueno, puse libros, pero yo no esperaba nada. O sea, yo no estaba, por ejemplo, eso de voy a traducir así gratuitamente, no. Yo entré así precisamente para decir así, con Bolaño, y yo esperé 4 años antes de encontrar una editorial, pero yo ganaba mi vida con otra cosa. O sea que yo podía esperar el tiempo que fuese necesario. Lo único que pensaba es que Bolaño tiene tanto talento que probablemente alguien lo traducirá en un momento. Bueno, a mí me tocó, pero yo no busqué así ser traductor, ¿no? Fue una cosa. Una cosa que puedo agregar es, en Francia hay muchos másteres de traducción, pero hay tantos que la Asociación de Traductores se reunieron con la Educación Nacional y dijeron que tenían que parar de formar traductores, y en particular traductores del inglés, que el mercado estaba saturado y que estaban entonces ya en competencia, y que gente joven que pensaba traducir y que tenía probablemente talento, no podían ya tener obras de traducción, o decían, los traductores de inglés traducen por 18, 19, 20 euros. Yo propongo a 15.
a 14. Entonces ¿qué va a pasar con todos los traductores profesionales que viven de eso? Si de repente entran en el mercado, cada año entran 15, 20, 30 traductores de inglés. Mejor que aprendan lenguas raras, ¿no? Particularmente yo me dedico al estudio amateur, digamos, de lenguas como el japonés, entre otras, francés también, italiano, pero me interesaba particularmente saber cómo hago yo desde, tal vez, mi lugar, tal vez es un tanto atrevida la pregunta, para, digamos, si bien de gusto la traducción por una cuestión básicamente lúdica, si se quiere, y amateur, repitiendo el concepto, para llegar justamente desde ese lugar, considerando la idea de la elección de algo comercial, que al editor le interese desde ese lugar. Esa encrucijada es como que un poco me interpola. ¿Sí? ¿Qué es lo que pesa a la hora desde el punto de vista editorial? Esa pregunta supongo que la tenía que contestar yo. Yo creo que depende un poco del capricho, de la posibilidad que le veas también comercial, yo qué sé, de la posibilidad incluso de traducirlo. Lo que sí pasa a veces es que una persona te propone un libro porque lo quiere traducir y a ti el libro te interesa, pero no te interesa su traducción. Y en ese caso es muy difícil. O sea, yo prefiero no hacerlo porque hay muchas otras cosas que hacer y que le vas a decir a alguien, oye, me interesa el libro, pero sabes que no lo vas a hacer tú. Creo que depende mucho de la suerte siempre, todo este asunto. He oído de casos de traductores que proponen cosas a editores y luego las hacen otras personas, pero bueno, no sé, si te juntas con gente pequeña que está buscando como tú un camino que todavía no tiene recorrido, que se arriesga más, que quizás sea más fácil que acercarte a los grandes sellos, no sé, es lo único que se me ocurre, ¿no? Probar con otra gente que también está probando. Pienso que es importante también encontrar un libro que corresponde bien a la misión editorial de la casa, ¿no? O sea, si vas con un libro de poesía muy experimental a una editorial enorme, no va a dar, claro, pero lo más fácil, digamos. Me parece que si se busca, cuando se enamora uno de un libro y lo quiere traducir sí o sí, ¿no? Hay que pensar cuál es la editorial aquí que corresponde, ¿eh? y entrar en contacto con esta editorial y no con las otras, ¿no? Que pensar la misión, la vocación del libro y la de la editorial, que haya una correspondencia. Y seguramente también añadir una pequeña prueba con un fragmento traducido, porque... Oh, claro, sí. Sí. No quiero desanimarte, pero yo con Bolaño, 4 años, y envié a editoriales que yo sé que tenían que interesarse en la obra, que no envié a Bolaño a editoriales que sabía así de antemano que no iba a funcionar. Y yo envié bueno, no voy a dar nombres, pero... Es lo más divertido. Sí, no, pues no voy a darlos. Pero conservé las cartas cuando contestaron, que no correspondía al catálogo, que tal, bueno, cosas muy tontas, ¿no? Pero no habían leído ni siquiera la primera página, no sabían quién era. Entonces, eso es muy complicado. O sea, bueno, yo no me desanimé porque yo tenía tiempo y no pasó nada, pero realmente cuando ves una editorial y ves el catálogo y dices, en el catálogo ese entra, obviamente hay cosas muy bueno, se ve que tienen interés en eso, y que te recibes una carta que se nota que no leyeron nada, ¿no? Eso dices, bueno, si tienes ilusiones sobre los editores, se desploma. Hay un dato que te doy, 2 datos bien concretos y sí voy a dar nombres, que es la parte que más me gusta a mí. En el año 85 yo hice una investigación sobre libros de autores argentinos publicados en Francia y vi qué libros faltaban.
Al cabo de esa investigación lo que hice fue entrevistarme con los directores editoriales de la parte de castellano de una serie de editoriales grandes, entre otras Gallimard. Ahí estaba Héctor Bianchiotti, argentino, y cuando hablé con él le digo, pero Bianchiotti, Roberto Art y Macedonio Fernández, año 85, no habían sido nunca traducidos al francés. La respuesta de Bianchiotti, hasta el día de hoy, que murió hace relativamente poco, pero murió como un imbécil, fue decir, Roberto Art es un muy mal escritor, probablemente en francés lo podríamos mejorar un poco, pero una editorial como Gallimard no va a publicar algo tan malo. Ese libro lo tradujo Antoine Berman, que es supuestamente uno de los traductores más importantes del castellano al francés y aparte un teórico de la traducción, un par de años más tarde. Y respecto de Macedonio Fernández, dijo que no había ningún libro que representara a Macedonio Fernández. En ese momento el agregado cultural de la Embajada Argentina era César Fernández Moreno, un excelente poeta que además había hecho un volumen para Biblioteca Ayacucho de Venezuela con lo mejor de Macedonio Fernández. Bianchiotti dijo que no había ningún libro representativo y nadie era capaz de hacer una antología como correspondía. 2 años más tarde, José Corti, que es una de las editoriales más prestigiosas francesas, empezó a publicar a Macedonio Fernández. Entonces vos fijate, Gallimard, que era una de las casas más importantes de Francia, con un imbécil, para colmo argentino, como director editorial, se perdió tanto a Macedonio Fernández como a Roberto Art, y los franceses tardaron más tiempo en leer esos autores. Este tipo de cosas pasa todos los días. Pero da nombres de traductores, habla mal de traductores también. No, hay una cosa, hay una definición de un editor célebre. Hay una definición de un editor célebre que el editor es la persona que separa el grano de la paja y publica la paja. A ver, se equivocarán siempre, llegarán tarde, evidentemente. Bueno, por lo menos llegó. Quiero decir, no es que no haya llegado, bueno, y lo que falta, pero... Los editores no son los peores amigos de los traductores. Está la gente del departamento contable que es peor todavía. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere decir algo? Dejamos que esta gente se vaya a dormir. A ver. A cenar. Jóvenes traductores canadienses que no logran entrar en el programa. ¿Hay en general qué opción les queda? ¿Probar con editoriales francesas en Francia? ¿O...? Cuesta mucho más cuando uno es quebequense contratarse y trabajar para una editorial francesa. Porque sí, pero hay muchos, casos. muchos prejuicios.